Algunos críticos modernos afirman que los evangelios habrían sido escritos de forma anónima, y que solo en una etapa posterior recibieron nombres de figuras prestigiosas, como una estrategia para otorgarles credibilidad. Sin embargo, las evidencias históricas y textuales debilitan profundamente esta hipótesis. Desde muy temprano, los evangelios fueron transmitidos con una identidad definida, y los testimonios patrísticos confirman que no se trataba de invenciones tardías de comunidades entusiastas, sino de obras directamente vinculadas al círculo apostólico. Es cierto que ningún evangelio comienza con una fórmula explícita como yo, Mateo, escribo estas palabras. Pero esto no implica anonimato. En la literatura antigua, este tipo de introducción era frecuentemente omitida, especialmente cuando la autoría ya era pública y reconocida por la comunidad receptora. El estudioso Martín Engel demostró que títulos como Evangelio según Mateo o Evangelio según Juan ya estaban en uso antes del final del siglo I. Estos títulos funcionaban como identificadores necesarios a medida que los evangelios comenzaban a circular ampliamente, evitando confusiones con otros relatos similares. En el siglo II, los 4 nombres tradicionales ya estaban universalmente asociados a los evangelios. Esto contrasta fuertemente, por ejemplo, con la carta a los Hebreos, cuya autoría permaneció incierta y debatida durante siglos. En el caso de los evangelios, sin embargo, no hubo disputa. Comunidades cristianas dispersas por Anatolia, Egipto, el norte de África y Roma coincidían en el reconocimiento de los mismos autores. El estudioso Craig Evans destaca además que todos los manuscritos antiguos de los evangelios conservados, cuando contienen inicio o final, llevan los nombres tradicionales, sin variantes anónimas, ni atribuciones alternativas. Esto demuestra que, contrariamente a la idea de un supuesto anonimato inicial, la tradición de la autoría estuvo presente desde las primeras etapas de la transmisión textual. Los testimonios de la Iglesia de los primeros siglos son fundamentales para comprender cómo los evangelios fueron reconocidos y transmitidos. Regiones distintas del mundo antiguo, separadas por grandes distancias culturales y lingüísticas, confirman una misma tradición, revelando el carácter universal de esta herencia. Papías de Hierápolis, discípulo de Juan según la tradición, afirmó que Marcos registró fielmente las enseñanzas de Pedro y que Mateo reunió las palabras de Jesús en lengua hebrea, probablemente el arameo, lengua cotidiana de Palestina, aunque sus obras no se han conservado íntegramente. Fragmentos preservados por Eusebio de Cesarea muestran el valor que ya entonces se atribuía a la conexión entre los evangelios y los testigos apostólicos directos. Justino Mártir, filósofo convertido al cristianismo, llamaba a los evangelios memorias de los apóstoles y de sus compañeros. Esta expresión revela cómo los primeros cristianos veían estos textos, registros históricos, con autoridad de testigos oculares. Su discípulo Taciano compuso el Diatessaron, una armonización de los 4 evangelios, que circuló ampliamente en Oriente. El hecho de que Taciano uniera precisamente estos 4 muestra que ya poseían un estatus privilegiado frente a otros escritos. Ireneo de Lyon, al enfrentarse a movimientos gnósticos que producían evangelios alternativos, declaró explícitamente que había, y siempre habría, solo 4 evangelios legítimos. Tertuliano reforzó esta tradición al defender los evangelios canónicos frente a escritos apócrifos sin vínculo apostólico. Para él, la apostolicidad no era solo un criterio histórico, sino también teológico, pues la verdadera doctrina debía remontarse a la regla de la fe recibida de los apóstoles. Clemente de Alejandría añade detalles importantes. Según él, Marcos escribió a petición de los cristianos de Roma, preservando la predicación de Pedro. Lucas escribió en colaboración con Pablo, y Juan compuso su evangelio en último lugar, como una síntesis espiritual que completaba a los demás. Otro testimonio esencial es el fragmento muratoriano, que enumera los libros reconocidos como canónicos. En él se afirma que Lucas era compañero de Pablo, y que Juan, el discípulo amado, escribió el 4º evangelio. Este documento es decisivo, pues muestra un catálogo ya consolidado de escritos aceptados en la liturgia y en la vida de la Iglesia.
Cabe destacar que la iglesia primitiva no era ingenua respecto a las falsificaciones literarias. Desde temprano quedó claro que la conexión apostólica no era un detalle secundario, sino un criterio indispensable para el reconocimiento de cualquier escrito. El propio canon muratoriano rechazó cartas falsamente atribuidas a Pablo, advirtiendo que no se debe mezclar la fe con el error. El obispo Serapión de Antioquía rechazó el llamado Evangelio de Pedro, al darse cuenta de que utilizaba indebidamente la autoridad del apóstol para transmitir ideas ajenas a la fe recibida. Un caso aún más llamativo fue el de un presbítero que falsificó los hechos de Pablo y Tecla. Aunque actuó por devoción, fue destituido del ministerio cuando se descubrió su autoría. Otro obispo incluso compuso una tercera carta a los Corintios, en nombre de Pablo, y también fue apartado del cargo. Estos episodios muestran que la Iglesia no toleraba falsificaciones, ni siquiera cuando eran bien intencionadas. Tertuliano ironizó el Evangelio de Marción, afirmando que un escrito sin autor confiable no puede ni siquiera mantener la cabeza erguida. Para él, la ausencia de autoría apostólica equivalía a la ausencia de legitimidad. Ahora, piensa conmigo, si los evangelios fueran invenciones tardías, sería natural que recibieran nombres de figuras más prestigiosas, como Pedro, Santiago, o incluso María, la madre de Jesús. Eso les habría otorgado mucha más autoridad y facilitado su aceptación. Pero eso no fue lo que ocurrió. Los 4 evangelios fueron transmitidos con nombres aparentemente improbables. Y esto es un fuerte indicio de autenticidad histórica. Marcos, por ejemplo, no fue apóstol. En las cartas de Pablo, aparece como un joven colaborador, e incluso abandonó a Pablo y Bernabé durante un viaje misionero. No era un hombre fuerte, ni una autoridad incuestionable. Si su autoría fue preservada, es porque la tradición estaba comprometida con la verdad histórica, no con la propaganda. Lucas era gentil, médico y compañero de Pablo. Nunca perteneció al grupo de los 12, ni fue testigo ocular directo de la vida de Jesús. Elegir su nombre sería impensable si todo fuera una invención. Además, su evangelio está dedicado a Teófilo, alguien que conocía al autor, lo que refuerza aún más su autenticidad. Mateo, antes de seguir a Jesús, era recaudador de impuestos, una profesión despreciada por los judíos, vista como traición en favor de Roma. Nadie inventaría un evangelio en nombre de alguien con esa reputación. Y, sin embargo, el evangelio atribuido a él presenta un énfasis especial en temas financieros, con varios pasajes exclusivos sobre el dinero, perfectamente coherentes con la trayectoria de un expublicano. Juan, por último, era efectivamente uno de los 12, y gozaba de autoridad incuestionable. Su evangelio, escrito más tarde, es profundamente teológico y espiritual, funcionando como complemento de los evangelios sinópticos. Esto muestra que la Iglesia no se apoyaba en un único autor prominente, sino que reconocía la diversidad legítima de los testigos. En resumen, estos nombres no parecen haber sido elegidos como una estrategia de marketing religioso. Por el contrario, su improbabilidad y la coherencia interna de los relatos indican que reflejan la tradición real sobre quien escribió realmente. Cada evangelio